para tenerla ya en nuestros archivos. Y bueno, junto con Lupita Silva, Jorge Pedro, te damos la bienvenida a esta charla de una comunidad que nos hacemos llamar escritores en construcción. Muchos de nosotros nos conocimos en la Ibero, muchos otros hemos ido llegando de diferentes lugares, diferentes circunstancias, pero bueno, lo que nos une siempre es la escritura, la lectura, la cultura en general. Y la verdad es que cuando me puse en contacto con Lupita, que está haciendo una labor increíble en la alcaldía de Coyoacán, y nos dijo que tenía la oportunidad de externarte la invitación para que nos acompañaras el día de hoy, pues nos pusimos muy contentos porque hablar contigo va a ser una experiencia muy interesante. Lupita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Jorge Pedro. Buenos días. Buenos días. Ya el abanico mejor. El libro ya no. Qué bueno. Qué bárbaro. No, bueno, yo ya tengo mi aire acondicionado. Bueno, pues con este calorón que parece ser que está en todos lados, vamos a empezar la conversación. Si te parece bien, Lupita, me empiezo a preguntar un poco sobre la crónica, ya que somos escritores en construcción, hablamos un poco de lo que es el género, y después lo que sería fantástico sería conversar con Jorge Pedro acerca de la Ciudad de México, ¿no? Que de eso él sabe un rato. Entonces, pues lo primero que te queríamos preguntar, Jorge Pedro, es ¿por qué la crónica? ¿Desde cuándo tú sientes este impulso y desde cuándo se manifestó para que tú eligieras escribir a través de este género? Muchas gracias por la invitación a este grupo. La vocación que tiene uno no se puede ocultar, es algo... Sí. ¿Perdón? No, discúlpame, voy a silenciar los micrófonos y más bien les voy a pedir que cuando entren puedan silenciar sus micrófonos. Suele pasar. La vocación que uno tiene, perdóname. La vocación que uno tiene no se puede restringir, no se puede ocultar, brota. Yo no creo que las personas tengamos una vocación única, porque las personas somos seres cambiantes, dinámicos, entonces a lo largo de la vida vamos encontrando diferentes vocaciones, pero siempre hay una que es más poderosa que las demás, me parece a mí, y en mi caso esa vocación más conspicua con respecto a las demás ha sido la de comunicador. Desde muy jovencillo he estado involucrado en la comunicación, en el radio, en la escritura, hablar en público. Es algo que desde chamaquillo he tenido, entonces me imagino que esa vocación va encontrando su camino, va encontrando su anécdota, su excusa. Y en mi caso, la anécdota, la excusa ha sido la Ciudad de México, porque cuando yo llegué a vivir acá en 2003, hace ya 20 años, yo soy originario de aquí, de la Ciudad de México, pero a los 11 años me tocó irme a vivir a Veracruz, luego a Aguascalientes, en fin. Entonces, cuando regresé a la ciudad, regresé a una ciudad que yo ya no reconocía, no se parecía a la de mi infancia, era una ciudad del todo distinta, o el distinto era yo. Y entonces empecé a sorprenderme muchísimo por lo que fui encontrando. Y antes de que hubiera smartphones y redes sociales y tal, pues yo ya tenía este impulso, esta necesidad de compartir lo que yo iba descubriendo. Yo tenía un blog, entonces era una época muy temprana de los blogs, y ahí yo iba compartiendo mis hallazgos, mis pesquisas, mis intereses que tenían que ver con reencontrarme con esta ciudad, la cual yo quería conocer a cabalidad. Entonces empecé a caminarla y a fotografiarla y a escribir sobre ella. Era como un niño que estaba descubriendo algo nuevo. Si bien ya había vivido acá de niño, en realidad, vuelvo a decir, era una ciudad distinta. Entonces empecé a escribir, a comunicar, a compartir todo lo que tuviera que ver con
con la Ciudad de México que me sorprendía y yo quería hacer extensiva esa sorpresa. Eso me ha durado al día de hoy, 20 años después, yo sigo muy interesado en compartir, en dar a conocer todo lo que a mí me va interesando. Yo no creo que estas cosas se las deba quedar uno, sino que uno necesita compartirlas. Oye, Entonces, como... y perdóname, hablando de compartir las cosas, pienso que esa es la clave de la crónica. Es decir, tú le prestas a la crónica tus ojos, tu tacto, tus oídos, porque es una manera, ¿no?, de atrapar o de reunir todo eso que estás viendo, ¿no? Un cronista, en realidad, a través de los escritos que firma, es capaz de llevarnos a ese lugar, es decir, de invitarnos a ese lugar y de permitir verlo a través de los ojos de quien lo escribe, a través del cronista, ¿no? A mí me parece que la crónica es precisamente esa posibilidad de que tú viajes, tú redescubras, tú conozcas algo desde una perspectiva muy personal. Y eso es lo que hace la crónica algo maravilloso. Sí, porque podría uno, al estudiar la ciudad, al hablarla, al acercarse a ella, reducir este conocimiento a las fechas, a los nombres de los arquitectos, a los datos duros, a lo que yo llamo el piedefotismo. Pones una imagen en blanco y negro, una imagen antigua, y abajo pones la iglesia de la Sagrada Familia, está en la esquina de Puebla y Orizaba, fue la primera iglesia construida con concreto armado. Eso no es crónica, eso es poner un pie de foto, eso es dar información técnica. La crónica, en cambio, sí tiene que, me parece a mí, de manera natural, comunicar otras cosas, otras sensaciones. En ese sentido es más literario, es mucho más, es una experiencia totalmente literaria. Y como dices tú, pues uno aprovecha para hacer extensivo lo que uno siente, los 5 sentidos. ¿A qué huele esa esquina? ¿Qué es lo que pregona el vendedor de helados que se pone ahí todas las tardes? Platicar con él, porque seguramente lleva 40 años vendiendo helados ahí y le ha tocado ver un montón de cosas. Y cómo son los colores de las paredes. Ahora, la crónica, desde que apareció la fotografía y el cine, pues parece que puede darse el lujo de descuidar lo visual, porque, en fin, siempre se puede poner una imagen, pero no, yo creo que las imágenes son perecederas y la palabra no, entonces no se puede uno una foto de la durabilidad de una foto, entonces las palabras siempre van a perdurar más. Entonces, en esas palabras uno aprovecha para decir cómo son las paredes, de qué color es la vestimenta de la gente, cuánto cuesta el helado que vende el señor, cómo son las inmediaciones, a qué huele, qué es lo que se escucha, qué es lo que ocurre en el trayecto del Metro Insurgentes a la esquina de Puebla y Orizaba, de qué habla la gente, cómo va vestida. Y Oye, estas sensaciones pues son las que se comparten. ya quiero ir a la Ciudad de México. Yo que soy originaria de ahí, la extraño mucho cuando estoy. Oye, y te quiero preguntar algo acerca justamente de lo que estás comentando, de que en realidad, bueno, la crónica sí, ¿no? Te acerca a esto que significa, pues, lo que se ve, pero ¿qué tal, Jorge Pedro, lo que no se ve? ¿Qué hace un cronista con lo que no se ve, con lo que ya no está, con lo que estuvo, con lo que fue, ¿no? Pero que físicamente en el presente ya no está o no de esa forma visible? ¿Tú qué haces con eso? Bueno, yo no me he decantado tanto por ese tipo de abordar la ciudad. Entiendo que fue común a finales del siglo XX inclinarse por eso, ¿no? Se lo debemos a Guillermo Tovar. Esta idea de añorar lo que ya no existe, pues es muy de la posmodernidad. Eh,
Pero yo no me concentro tanto en eso, yo no añoro lo que no existe, yo más bien me concentro en lo que sí existe, soy más optimista. Generacionalmente me ha tocado no tanto añorar lo que desapareció, sino celebrar lo que aparece. O será mi temperamento, no lo sé, pero me interesa mucho el patrimonio perdido, me interesa mucho el pasado, me interesa mucho la ciudad que ya no nos ha tocado vivir, experimentar, pero me interesa mucho más la ciudad que tenemos frente a nosotros actualmente. Yo creo que el pasado es una trampa porque el pasado no existe, ¿no? El pasado no existe, nunca ha existido. Siempre hemos vivido en el presente, es un presente continuado. En el pasado estaban viviendo en el presente, entonces, realmente la diferencia entre pasado y presente, la crónica es un viaje en el tiempo porque sí, te asomas al pasado, te interesa lo que ha pasado, lo que fue, lo que ya no es, lo que pudo ser, lo que te imaginas que fue, acudes a las fuentes, pero al final no somos historiadores, entonces, aunque nos interesa el pasado, nos interesa mucho más el presente, aunque el presente también es una trampa, porque el presente es una forma de pasado y el pasado es una forma de presente, entonces no hay que fiarse mucho de esas categorías. Sí, tienes toda la razón, porque yo te iba a preguntar ahora por el futuro, ya a ver cómo organizamos el pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque también un cronista, no sé si estoy en lo correcto, cronista también ve lo que será, se pone en lo que será. Es una interesante pregunta. Si el pasado y el presente son trampas, el futuro es todavía más trampa, porque ese no lo podemos conocer, ni lo entendemos, ni sabemos qué significa esa palabra, pero todo el tiempo estamos experimentando el futuro al experimentar el presente y el pasado. Es que todo va junto, con pegado. Para mí estos juegos de tiempos me interesan mucho. En el epílogo de mi nuevo libro, yo empiezo diciendo: ¿será cierto que todo tiempo pasado fue mejor? Time present and time past are both perhaps present in time future and time future contained in time past. Aventura T.S. Eliot, capaz que haciendo eco del Eclesiastés. El pasado no existe, solía enunciar Guillermo Tovar. Pasa que siempre hemos vivido en el presente. Lo que ha sido es, solo aguarda en letargo, también lo que aún no. Esto es un epílogo que queda muy bien en este libro porque todo el libro es un ir y venir del pasado al presente. Entonces, es un tema que me interesa tanto y el lector de este libro se va a encontrar con estos viajes en el tiempo, de tal forma que al final yo he querido hacer una reflexión de lo que es el paso del tiempo. El futuro, el presente y el pasado, todo está contenido, todo está mutuamente contenido. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, el cronista también está concentrado en el futuro, ¿cómo no? Y vamos a suponer, ya vámonos a poner en la Ciudad de México, que es algo que a todos nos interesa platicar contigo. ¿Qué es eso que sigue atrayéndote de la Ciudad de México? ¿Qué hay ahí que no puedes desprenderte de la Ciudad de México? Bueno, es que depende de lo que entendamos por Ciudad de México, porque hay dos. La Ciudad de México original, la palabra México, que se fue volviendo una sinécdoque, una metonimia, porque de ser un par de islas, México Tenochtitlan, México Tlatelolco, se convirtió luego en el nombre de la ciudad, que es mucho más amplio que esas dos islas. Pero luego se convirtió en el nombre del país, se lo debemos a Iturbide, que decidió que el país entero se iba a llamar México. Entonces, es una palabra elástica y polisémica. Cuando uno piensa en Ciudad de México, piensa en las 16 demarcaciones que constituyen la capital del país. Pero para mí, la Ciudad de México original, histórica, real, pues corresponde con el centro histórico. El centro histórico es el México original. La isla, un par de islas, Tenochtitlan y Tlatelolco, constituyen juntas el México original. Pero bueno, en realidad hace siglos que esto dejó de ser así. No hace tanto, ¿eh?
o sea, esto fue a mediados del siglo XIX, cuando la ciudad empezó a crecer hacia el poniente con las colonias nuevas. La ciudad empezó a extenderse hacia allá, pero durante siglos la Ciudad de México correspondió con lo que hoy llamamos centro histórico. Entonces, el centro histórico es una ciudad en sí misma. Está comprendido por cerca de 400 manzanas. Es más grande que algunas capitales europeas. El centro histórico turístico que todo mundo recorre, pues son 4 o 5 calles. Pero el centro histórico completito, y si incluimos Tlatelolco, pues son cientos y cientos de manzanas. Son varios barrios contenidos en una ciudad que hoy despectivamente llamamos centro histórico, pero es la Ciudad de México. Bueno, pero Ciudad de México entendida como las 16 demarcaciones, pues ocurre algo semejante. Ciudades muy antiguas, villas, pueblos, fueron aglutinándose de forma que en 1824 nace el Distrito Federal, uniendo todo esto, y actualmente concebimos la ciudad como toda esta mancha urbana, que en realidad es un conjunto de ciudades. Eso es lo que más me atrae de la ciudad, que en realidad no es una ciudad. Está la ciudad original, que ya te da para volverte loco de por sí, pero además está la villa de Tacubaya, Coyoacán, Tacuba, que recibió título de ciudad en 1560 y tantos. Están todos los pueblos y ciudades de Iztapalapa. Hay un pueblo en Tláhuac que se llama Tlaltenco, que es la población más antigua de todo el Valle de México. Tiene miles de años de ser habitado ininterrumpidamente. Luego está la ciudad de Mixcoac, que es donde yo crecí, que es una ciudad de origen tolteca. En fin, todas estas poblaciones fueron deglutidas por la ciudad. Y entonces cuando hablamos de ciudad, en realidad nos estamos refiriendo a un sinnúmero de pueblos, ciudades y villas. La ciudad de es la ciudad con más carnavales del mundo y yo creo, aunque esto no lo he confirmado, que es la ciudad con más pueblos originarios del mundo. Son casi 150 pueblos originarios. Les llamamos pueblos originarios, pero si nos vamos unos siglos atrás, eran ciudades. Entonces, es una ciudad de ciudades en más de un sentido y es la concentración urbana más antigua de América. Entonces, imagínate la profundidad histórica y social, cultural que hay en este Valle de México, que hoy llamamos Ciudad de México, pero que en realidad habría que renombrar. Total, bueno, qué maravilla lo que nos acabas de decir. Voy a invitar a Lupita Silva, que anda por ahí, para que también junto con ella podamos hacer alguna serie de comentarios contigo, porque esto, entrando ya al tema, ¿no? De todo esto, pues me encantaría saber, Lupita, ¿dónde estás? A ver si andas por ahí, si te manifiestas. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí Mira. estás. Oye, Sí. ¿qué tal la respuesta que me acaba de dar Jorge Pedro? ¡Qué Pues sí, maravilla! por eso hay que tener muchas vidas. Yo no creo en la reencarnación, pero me encantaría. Eso sí. Para que nos dé tiempo, ¿verdad? Pues sí, sí me voy a quedar con muchas ganas y muchos lugares por conocer. Y Y muchos lugares. no muy lejos, y no muy lejos. Sí, ahorita que les comentaba que estoy trabajando acá en la alcaldía, sí ha sido un descubrimiento todo para mí, desde la política. Yo siempre estuve en el sector privado, entonces desde la política, qué dices, qué no dices, los pueblos y barrios que comenta Jorge Pedro, ¿no? Para mí ha sido algo maravilloso. Y una de mis preguntas era esa, Jorge Pedro, ¿por qué ¿por qué decidiste dedicarte más tus esfuerzos? Evidentemente, porque no es posible hacerlo todo, pero tu territorio, digamos, es el centro histórico, ¿no? ¿Tienes algún motivo en especial para que así lo sea? Digamos, como tuvimos ahora en el curso el cronista en Milpalta y el de Tlalpan, ¿no? ¿Por qué escogiste el centro histórico? Alguien está preguntando en el chat cómo se llama mi libro, lo enseño aquí. Me imagino que más adelante abordaremos esto, pero contestando, Lupita, a tu pregunta, hace muchos años que vivo en el centro, es el sitio donde más años he vivido en toda mi vida. He vivido en muchos
en Veracruz, en Aguascalientes, en Mixcoac, en La Condesa, pero nunca había pasado tantos años en un sitio como en el centro. Entonces, cuando me mudé para acá, yo seguía muy interesado explorando todo. A mí me interesa mucho Coyoacán, me interesa mucho Tacubaya, me interesa mucho Tacuba, me interesa mucho Iztapalapa, Iztacalco, pero me daba yo cuenta de que no iba a poder abarcar todo porque es, como dices, se necesita más de una vida. Solo recorrer cada uno de los 140 y tantos pueblos originarios y estudiarlos a fondo. Ese es un proyecto que yo he tenido hace tiempo. Escribir un libro relatando la vida en cada uno de los pueblos originarios de la ciudad es un proyecto que me tomaría varios años y sería superficial. Entonces, he tenido que concentrarme sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc y específicamente en el centro histórico, que podría parecer fácil. Ah, pues es una colonia de la ciudad, es chiquito, es un pequeño... No, 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 el centro histórico es, como decía, una ciudad en sí misma, 400 manzanas aproximadamente. Entonces, yo creo que he tenido también que ir reduciendo mi interés a ciertas partes del centro, porque decir, yo estudio todo el centro sería muy ambicioso, no podría. Uno va delimitando con cierta humildad, pues, hasta dónde le alcanza la vida o los sesos para poder concentrarse en una zona del centro, en una zona de la ciudad. Pero cuando era más jovencito sí era mucho más arrojado y yo hacía recorridos por todas las alcaldías y escribía crónicas sobre Milpa Alta. Milpa Alta me interesa muchísimo también. Ahorita estoy estudiando náhuatl, el náhuatl de Milpa Alta, Santana Tlacotenco. Uy, es que es todo un mundo, ¿no? Los pueblos de Tláhuac. No, no, no. De momentito, el centro histórico que es donde vivo y además es la zona que más me interesa porque es la única zona de la ciudad, desde mi punto de vista, que aglutina y resume de manera muy, muy evidente las diferentes capas de la historia de la ciudad. Oye, hablando de capas y de tiempos, porque ya estás como delimitando la zona, pero ¿hay alguna época que a ti te llame la atención, que digas, aquí sí me pierdo? Sí, claro, el periodo de contacto, ¿no? La época de contacto, el momento en el que Tenochtitlan, Tlatelolco y los castellanos entran en contacto desde 1519 a la llegada del primer virrey, 1535, aquellos primeros lustros en los que primeramente los españoles se asentaron en Coyoacán, en el barrio de La Conchita, en lo que escombraban la isla de Tenochtitlan, les tomó prácticamente 2 años limpiar acá, y luego se regresaron a la isla para fundar el Ayuntamiento de México, empezar a construir, a reconstruir. El Templo Mayor estuvo en pie hasta finales de los años 30, 1538. 37 hay una carta de los franciscanos quejándose de que el Templo Mayor no ha sido derribado del todo y la gente sigue haciendo sus ceremonias ahí. Era una ciudad anfibia, una ciudad en la que todavía se navegaba por agua, por las acequias, y en la que todavía había importantes remanentes de Tenochtitlan, había sobrevivientes, había testigos de la conquista. Los conquistadores todavía estaban vivos, aunque ancianos la mayoría de ellos. Todavía podías platicar con ellos de primera mano cómo fue la conquista. La ciudad estaba rodeada de lago todavía, no empezaba el desastre ecológico. Pedro de Gante cuenta que bautizó a cientos de miles de personas aquí en San José de los Naturales, en la calle de Madero. La construcción del convento franciscano, los 12 franciscanos que llegaron a fundar el primer convento de América, el franciscano, que llegó a ser el más grande, las primeras construcciones, aquella ciudad parecía más un campamento que una ciudad, escribió alguien. Ese periodo a mí me interesa mucho, que es el periodo que vivió Francisco Cervantes de Salazar, el primer cronista oficial de la Ciudad de México, 1560 y algo, le dan el título, y él todavía podía extender la mano y tocar con la yema de los dedos la conquista. Bernardino de Sahagún estaba vivo, él estaba entrevistando a todos los testigos, a todos los herederos de la cultura náhuatl, estaba haciendo su maravillosa obra
el Códice Florentino, los códices matritenses, en fin. Ese momento en el que Tenochtitlan no deja de ser Tenochtitlan todavía y la ciudad española todavía no empieza a ser la ciudad española, es que yo me muero de ganas de poder aparecer de súbito ahí y poder presenciarlo. La mayoría de la gente hablaba náhuatl, no había grandes casas, la casa más grande era la de Hernán Cortés, todavía estaban pues, los vestigios del Templo Mayor. Tlatelolco todavía estaba prácticamente intocado, estaba el Tecpan de San Juan Tenochtitlan y el Tecpan de Santiago Tlatelolco, la primera iglesia de Tlatelolco, todo aquello me habría encantado ver. Bueno, ya te vuelve loco. Ya lo vimos. Lupita. Sí. Bueno, y yo quería preguntarte algo muy personal, disculpen todos, pero vienen familiares míos, pero que ellos radican en San Francisco, y pues siempre se les lleva, ¿no? Al centro histórico, a Coyoacán y pues no sé, a San Ángel, ¿no? Sobre todo que soy yo sureña. De repente, pues también nos acercamos a Xochimilco, pero pues me siento como muy limitada y siento que no les estoy enseñando el México real. Entonces, ¿cómo recomendarías o qué recomendarías? El centro histórico, desde luego, hablé, pero yo creo que en el centro histórico hay que recorrer la calle de Moneda, porque es la calle que conserva las grandes instituciones del virreinato y es la mejor conservada calle del centro histórico. Y solo recorrerla desde la Plaza Seminario hasta la calle de Academia te puede tomar horas. El Museo José Luis Cuevas, la iglesia de Santa Inés, el Museo de las Culturas, que fue la Casa de Moneda, el convento de las Carmelitas Descalzas, la primera universidad. Hay tanto que ver solo en la calle de Moneda, pero bueno, el centro es inacabable. Más allá del centro y de los lugares que mencionas, yo creo a Roma Condesa. Me parece que Roma Condesa Juárez, que ahora está muy de moda y muy gentrificado, lleno de restaurantes y tal, pero dejando eso a un lado, los parques son una maravilla, el Parque España, el Parque México, caminar por ahí, ver la arquitectura. Siento que muchos turistas se pierden de la Roma Condesa, siendo que la Roma Condesa concentra en gran medida el sabor local de la ciudad, ¿no? Y Hablando, perdón, José Pedro, me acabo de acordar de algo que te lo tengo que preguntar. Hablando del sabor local, fíjate que yo estoy casada con un francés y cada vez que va a México se vuelve loco y se quiere quedar. Y en una de esas ocasiones en las que estuvimos por allá, un tío mío queridísimo que te está escuchando porque está aquí presente, mi tío Javier, se lo lleva a la Merced. Fue la mejor experiencia de Didier, la mejor. Y yo jamás hubiera pensado, como dice Lupita, pues me lo llevo a Coyoacán, a que vea la fuente y a no sé qué, y a los jardines, pero no se me hubiera ocurrido llevármelo a la Merced. Esa parte de México que uno como que considera que, no sé, no la tiene entre su lista de cosas te voy a llevar a ver, es interesantísima también, ¿no? como la Merced, lo que hoy conocemos como barrio de la Merced, es un conjunto de barrios prehispánicos y en uno de ellos se fundó la ciudad de Tenochtitlan, en la zona de San Pablo. Esa zona suroriente de la isla tiene un gran interés. Puedes llegar a través justamente de la calle de Moneda, doblar en Santísima, que tiene esa iglesia estupenda, barroca, estípite, y todos los puestos de comida oaxaqueña que hay ahí, pasas por la antigua Alhóndiga, atraviesas Corregidora, empiezan la vendimia de chiles en la calle, y ahí en Roldán o en Alhóndiga, pues llegas a la Plaza de la Aguilita, ves la Casa Talavera, la calle de Talavera también tiene interés, y de pronto estás en una zona del centro, pues inusitada y vale mucho la pena. Ahora, también creo que Xochimilco está muy, volviendo a la pregunta de Lupita, creo que está muy, muy lleno de turismo y muy congestionado, cuando en realidad se podría llevar a los visitantes al embarcadero de Tláhuac.
En San Pedro Tláhuac hay un embarcadero del lago de los Reyes Aztecas, que es un Xochimilco, pero sin turistas. Todavía puedes encontrar ojos de agua, no hay tráfico de trajineras, es como un Xochimilco de a Davis y no está tan lejos. Y ahora que reparen la línea 12 del metro, uno se baja en el metro Tláhuac, toma ahí un taxi, un Uber y llegas enseguida. La zona rural de la Ciudad de México también vale la pena visitarla, los pueblos de Tláhuac, los pueblos de Milpa Alta. No ha salido uno de la ciudad y sin embargo uno está en el campo y la gente habla náhuatl y hay unos mercados y es el México eterno, ¿no? Que sigue siendo indígena, virreinal. Como escribió Carlos Fuentes, ningún tiempo mexicano ha concluido aún. Todos los tiempos mexicanos están vivos. Y en Milpa Alta esto se puede sentir especialmente, pero en toda la Ciudad de México. Entonces, hay tantas recomendaciones que podría hacer. Por ejemplo, si ya van a ir a San Ángel, pues ir a Chimalistac, por ejemplo. Sí. O si van a Coyoacán, pues ciertas partes de Coyoacán que no son tan visitadas como Santa Catarina. Y si van al centro, pues partes del centro no tan visitadas como precisamente el barrio de la Merced. Sí, es decir, cosas que no, digamos, ampliar, ¿no? Esa visión, porque generalmente es una paradoja, la ciudad es enorme y acabamos visitando los mismos lugares o llevando a las personas a los mismos. Santa María la Ribera y San Rafael, que son las colonias más antiguas de 1859, 61, también vale mucho la pena recorrerlas, especialmente Santa María la Ribera, el kiosco morisco, los lugares que hay alrededor, las grandes casas. Es un paseo que también yo recomendaría mucho. Muchas gracias. Pues ahora no sé si está el momento, porque ya son 9:40, para que nos platiques de tu próximo libro, que bueno, la intención de esto, y Esperanza, si quieres adelante, que es para una siguiente reunión, pero con tarea, ¿no? Exactamente, Jorge Pedro. Nos encantaría que nos dijeras, que nos hablaras un poco más de tu libro, que nos lo dejes de tarea y volvernos a ver con el libro leído para poder conversar sobre él. ¿Qué te parece? Me encanta y agradezco el espacio porque todo lo que tenga que ver con promover el libro, pues a mí me gusta mucho. Y no porque yo quiera que se vendan muchos ejemplares del libro, en realidad lo que yo quiero es que mucha gente lo lea, porque es un libro en el que yo he dejado testimonio, he dejado escrito todo esto que les estoy contando, lo he puesto en palabra escrita, lo he querido publicar, lo he querido dar a conocer. Entonces, es un libro que parece que trata sobre la caída de Tenochtitlan, sobre la conquista. Así se llama el libro, Crónicas de la verdadera conquista. Pero en realidad, ya desde las primeras páginas te das cuenta que es un libro sobre la Ciudad de México contemporánea. Es un ir y venir entre la caída de Tenochtitlan y nosotros. Hernán Cortés, Cuauhtémoc, la Malinche, todo esto. Pero de pronto, ¡pum!, regresamos al presente y estamos hablando de la pandemia, del terremoto de 2017, de mis barberos en el barrio de la Merced, de la Casa Xochiquétzal aquí en el centro, pero además me salgo de la ciudad y me voy a otras partes de la República y hasta del mundo. Es un libro muy elástico, como elástica es la palabra México. Entonces, de pronto estamos en Oaxaca y de pronto estamos en Viena, pero de pronto estamos en París y luego estamos en Aguascalientes, en Campeche, en Cozumel, en el centro histórico de la Ciudad de México, y todo con un hilo conductor. No crean que todo está tan disperso, tan sacado de los pelos. En realidad hay un hilo conductor que es la caída de Tenochtitlan, que nos permite, a manera de excusa, poder hacer digresiones hacia otros rumbos y hacia otros tiempos. Entonces, el libro se llama Crónicas de la verdadera conquista. Tiene 150 páginas. Es un libro que se lee muy fácil, muy rápido. No, es y una aparte, crónica. perdona, aparte yo te he leído y tienes una prosa deliciosa. Vamos a disfrutar el libro, además. Sí, así como lo platicas ahora, imagínense, leído, donde te puedes regresar, volver a leer, pensar, parar. Así que es un libro, ya lo podemos conseguir allá en México. ¿En dónde? Sí, es una crónica mixtape, yo así le llamo. Tiene algunos visos de humor, de melancolía. Es un libro muy, muy elástico, muy, muy versátil. Se consigue con mucha facilidad en
Candy, en Sanborns, en el Genial. Sótano, Péndulo, en todas las librerías se consigue. Y quien no esté en México, lo puede conseguir como libro electrónico en versión digital en todas las plataformas, como ebook. Pero también está en audiolibro en todas las plataformas. Mira. Y además me invitaron a que yo narrara el libro. Entonces, es un libro que narrado dura 5 horas y media y es como escuchar un podcast con mi propia voz. Pero yo recomiendo que mejor lo lean porque así se lo pueden ir dividiendo, ¿no? Como hoy leo 5 páginas, mañana leo esta parte, y es un libro que se consigue realmente muy sencillo en las librerías. Genial. Lupita. Sí, pues no sé si es tiempo para que oigamos los comentarios de las personas que nos acompañan, a lo mejor preguntas para Jorge Pedro. Independientemente de que leamos el libro o algunos de sus libros, pues también por ahí alguna vez leí que una crónica es un cuento, ¿no? Es un cuento, pero sobre un hecho real, ¿no? Entonces, eso es algo que sí nos tiene que quedar muy claro. Nosotros que de repente intentamos escribir algo de novela y puede ser ficción, aquí sí tiene que tener una parte real, ¿no? Entonces eso como que nos refiere muy bien a lo que es la crónica. Y pues básicamente quería, no sé si ya tengamos preguntas de alguien, si quiere alguien participar. A ver, ¿sí, te parece bien, Jorge Pedro, que abramos la posibilidad de que participen? Claro. Están acompañándonos hoy. Y vete pensando cuándo vuelves ya con la tarea hecha. Fíjate que me están llegando mensajes y estoy viendo en el chat que ya te leyeron algunos, ya ese libro algunos ya lo leyeron, dicen que se lo devoraron, está buenísimo. Así que bueno, a ver, Marta Colín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Me encantó lo que va de la plática, estoy embobada y creo que la pregunta que voy a hacer, pues creo que es a la persona indicada. No sé si mi pregunta sea la indicada también, ¿verdad? Esperanza lo sabe, yo estoy tratando de escribir la biografía de mi bisabuela, que era francesa y llegó a México a principios de siglo. Y continuando con eso, mi abuela trabajó en un almacén que se llamaba de la Francia Marítima. Encontré un anuncio de ese almacén, pero la calle que ponen actualmente ya no existe. Entonces, ¿a dónde puedo yo recurrir para ver qué había o qué calle era la que se llamaba antes, creo que era convento o algo así, y cómo se llama actualmente? Por deducción ahí más o menos he ido viendo, pero ¿a dónde podría yo certificar exactamente el nombre de la calle y encontrar información de este almacén? Qué buena pregunta, porque en realidad no existe un catálogo asequible donde uno pueda ir viendo las diferentes nomenclaturas de las calles. Más bien esto es un conocimiento que uno va teniendo conforme va leyendo, va enterándose, pero yo mismo no sé, obviamente, el nombre, todos los nombres que han tenido las calles, ¿no? Pero si tú me escribes por privado en cualquiera de mis redes sociales, que es fácil dar conmigo a través de mi nombre, Jorge Pedro Vive, y me dices el nombre de la calle, yo te lo puedo averiguar porque es probable que sí lo conozca, pero necesitaría que me lo dijeras. La antigua nomenclatura siempre tenía que ver con los conventos, con los hospitales, pero también con los sucedidos y las leyendas. Por ejemplo, este tramo de República de Chile se llamaba Calle de la Pila Seca, porque había una fuente que siempre estaba seca. Pero una cuadra antes era la Calle del Esclavo, porque ahí vivía un africano que compró su libertad, en fin. Entonces, las calles no era como ahora, que toda la calle se llama igual, sino que cada cuadra tenía su nombre. Entonces, imagínate, son decenas o centenares de nombres de calles que además fueron cambiando a lo largo del periodo colonial y en el siglo XIX, durante la intervención y tal, pues también fueron cambiando. Entonces, habría que ir viendo y yo con mucho gusto puedo averiguar aquí en mis libros si tú me haces llegar el nombre de la calle. Claro, además estamos hablando de principios de 1900, o sea, no es tan atrás, ¿no? Entonces, tal vez sí haya posibilidad de que me puedas echar la mano. Con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marta. Ya para que ya escribas esa novela que tiene un rato por ahí y Marta me pone de pretexto ese dato y yo creo que... Muchas gracias, Marta. A ver,
Otra pregunta, otra duda. Yo tengo, hablando de lo que acaba de preguntar Marta, ¿dónde vas por las fuentes? O sea, una cosa es lo que vives a pie de calle, caminas, ¿verdad? Y después es el trabajo tuyo de casa, ¿no? Es la investigación y es esa parte de puertas para adentro. Entonces, ¿a qué acudes tú? ¿Qué es el primer hilo que jalas cuando algo te interesa? Es una buena pregunta. El primer hilo que jalo es la imaginación, la intuición. Tanto caminar por una calle, tanto mirar un edificio, tanto conocer por acá, hace que yo me haga preguntas. ¿Y si esa fachada la hizo el mismo que hizo la otra fachada? ¿Y si esa calle se llama así por tal motivo? ¿Y si en realidad la casa de la Malinche tal? ¿Y si las atarazanas y los bergantines? Ah, ok. Entonces empieza uno a hacerse preguntas y empieza uno a imaginar respuestas. Entonces uno va persiguiendo de alguna forma el método científico porque uno va teniendo Claro. su hipótesis y que brota de la imaginación, de una pregunta sincera, de una duda cartesiana. Y a partir de ahí, pues yo tengo un montón de libros, entonces a lo largo de los años he conseguido muchísimos libros que tienen que ver con la ciudad, muchos, desde los grandes cronistas hasta los pequeños cronistas que hacen sus autoediciones, publicaciones que sacan los barrios, los vecinos, el cronista local, pero también tengo una sección especializada en colonias, en alcaldías. Hay muchísima información, guías turísticas, como muy heterodoxo, porque en realidad el historiador pues va al archivo, hay todo un procedimiento, pero como nosotros no somos historiadores, aunque sí somos rigurosos, pues también acudimos a otro tipo de fuentes. Otra fuente es la oralidad. Te vas ahí a la parroquia de Iztacalco, de San Matías, y te pones a buscar a un anciano que esté por ahí, le sacas plática, el anciano te cuenta de cuando él era niño y pasaban embarcaciones por el canal de la Viga, y entonces grabas esa entrevista y le preguntas cómo se llamaba esa tienda, y él te cuenta que sus abuelos le contaron que en esa tienda estuvo la casa donde vivió tal. Entonces uno va tomando nota de la oralidad, pero uno también va apoyándose en los libros, pero también uno va imaginando o haciéndose preguntas. Pero claro, todo esto hay que sostenerlo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de fechas, y entonces uno echa mano de los historiadores. Nosotros nos aprovechamos de los historiadores, que para eso están ahí, para ayudarnos a todos nosotros a esclarecer el pasado, y los historiadores a su vez se apoyan en los cronistas para hacer su labor. Entonces es un win-win. Sí, sí. Y bueno, además de las personas, además de todo lo que ves, de lo que te informas, de lo que buscas, etcétera, etcétera, me imagino que tú vives lo que estás investigando, ¿no? Es decir, irás a comer a ese lugar, escuchar música de algún tipo no sé, de cantina, es decir, todo lo que está alrededor, lo que está vivo, lo que está latiendo, alrededor de quizás esa historia que te espera en una iglesia, que observas en un templo, etcétera, esa está lo que sucede alrededor que hacemos los vivos, ¿no? Es decir, podemos estar en el centro histórico y pasar por, no sé, por lo que quieras, por la catedral, por el Zócalo, por lo que quieras, y luego de ahí nos vamos a comer. Y luego de ahí estamos oyendo al organillero. Y luego nos vamos a comprar pan o nos merendamos unos churros, etcétera, etcétera. Todo eso, todas esas cosas que también forman parte de una crónica, que es como el tejido fino, ¿cómo lo vives tú? Me imagino que tú tienes una cantidad de vivencias así como que te acercan a lo que está en presente, que hablábamos hace rato, ¿no? Porque estás en el centro histórico, pero palpita, a mí no se me ocurre un lugar más vivo que él. Entonces, ¿qué haces con todo eso? Con la música, con el organillero, con el del restaurante, con la cantina, con el que te encuentras en el semáforo, con el que está vestido
o, ¿no? Con plumas. ¿Qué haces con todo eso? Lo dices bien, la principal fuente en realidad es lo que estamos viviendo, lo que está vivo. Eso pesa más para el cronista que los libros, que la oralidad. Las películas también son una buena fuente de información. Las películas de otras décadas, ahí uno se da cuenta de los edificios, de la forma de vestir, etcétera. En YouTube hay mucho material, pero hay mucha información, pero la principal, tienes razón, es la que está palpitando actualmente, es lo que está vivo. Entonces, al caminar por estas calles, porque no se puede conocer una zona de la ciudad si no la caminas, es imposible. No se puede hacer crónica de ciudad si no caminas por la ciudad. Entonces, al hacer crónica del centro, yo me veo obligado, aunque no es ninguna obligación, lo hago de mil amores, a caminar por el centro, caminar por el centro. Estoy todo el tiempo caminando. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Que esto es algo que todo escritor hace, ¿no? Pero el cronista todavía más. No necesariamente una libretita romántica con una Mont Blanc, no, es las notas de mi teléfono. Hay una app que se llama Notas y ahí voy tomando notas súper random. Esa casa la acaban de pintar. Esa casa la acabo de conocer. El portero me contó del fantasma que se aparece ahí. Ese antro gay que está en la calle de Cuba, había unas queens y me puse a hablar con ellas. Las cantinas que visito, lo que me cuentan los parroquianos, los meseros, todo eso lo grabo o tomo nota porque luego me va a servir para vestir, como dices, el tejido fino de los textos. Eso debe estar espectacular. Georgina Hernández, buenos días. Buenos días, Esperanza. Buenos días, Pedro. Mira, yo vivo en la colonia Cuauhtémoc y desde hace muchos años y he visto toda la transformación impresionante de casas hermosas del estilo californiano que conocemos mucho. Las han tirado para hacer unos edificios horripilantes, unos cajones ahí con vidrios que no tienen ningún valor arquitectónico. Entonces yo, pues como tengo un perro, me la paso caminando por toda la calle. He descubierto miles de cosas, además históricas también. Digo, aquí vivió Juan Rulfo, Juan José Arreola. Está el IFAL, que también tiene una historia maravillosa. Entonces, pues bueno, yo sí tengo la intención de hacer algo, porque yo me pongo a platicar con toda la gente. Y hay una cosa muy interesante, porque como aquí tenemos varias torres en Reforma de miles de oficinistas, yo sí les pregunto, ¿ustedes saben en qué colonia están? ¿Qué es? Nadie tiene una idea. Es más, algunos no saben ni que se llama Colonia Cuauhtémoc. Entonces, eso me ha servido a mí para ir documentando, alimentando toda esta información, porque efectivamente nunca se la nombra. Se nombra Roma, Condesa, Juárez, pero ¿y la Cuauhtémoc? Donde hay tanta historia. Está una casa también de Venustiano Carranza, que ahora es un museo, y así, o sea, te vas caminando y vas encontrando miles de cosas. O sea, también vivió aquí Rodolfo Halter, que también invitó a una comida a Igor Stravinsky cuando estuvo aquí en México. Y eso también se consulta, por ejemplo, con un centro que hay de republicanos españoles, porque también aquí vivieron muchos españoles de la República. Y eso también se sabe, por ejemplo, de un libro de Juan García Ponce que se llama Pasado Presente, que él empieza efectivamente esa novela hablando desde el temblor del 85, bueno, que a él le tocó, obviamente, y empieza a hacer toda una historia, y bueno, después se desvía a otras cosas, ¿no? Pero es muy interesante, de veras, ir viendo la transformación, y para mí, sinceramente, la crónica es eso, ir viendo la transformación, lo que está sucediendo en este instante.
Ujú. en las calles, los muchísimos indigentes que antes no había, ahora están aquí, están sobre Reforma, y también veo como a 5 españoles ya mayores que siempre pasan por Reforma para hacer su ejercicio. Entonces es muy lindo. Y también la invasión que tenemos de rusos, eh, muchos de los países del este, ¿no? Que luego bueno, obviamente los identificas, pero ya cuando los ves que van con un perro, dicen, estos ya viven aquí, no son turistas. Entonces, Claro. bueno, hay mucho de dónde sacar también, como dice Pedro, que es muy interesante lo que está sucediendo ahora, desde un punto de vista personal, ¿no? Bueno, eso es lo único que quería decir. Muchas gracias, Pedro. Gracias, qué bonita camisa. Y estaba yo pensando que es una trampa el pasado y el presente, como decíamos, porque esas hermosas casas neocalifornianas, sí, pues, neocoloniales, como las de Polanco, que también la Cuauhtémoc ha tenido, en su momento a la gente no les gustaban, eran horribles. La gente en su momento odiaba esas casas, pero hoy nosotros las queremos mucho porque las vemos bonitas. Hoy hay algunas de estas torres que nos parecen horribles, pero tal vez en el futuro las aprecien y dirán, ya están tumbando esas torres. Es toda una trampa porque los gustos van cambiando. Es muy interesante lo que nos cuentas de los españoles y de la historia que hay en la colonia Cuauhtémoc. Y además acabas de dar un título buenísimo para una crónica de la colonia Cuauhtémoc. Algunos no saben que se llama Colonia Cuauhtémoc. Qué bonito. Yo otra había pensado los ríos de la Cuauhtémoc, porque son puros ríos, ¿no? Los nombres de las calles. Pero esto está padre, que sugieres. Muchas gracias. A ti, Georgina. Gracias a ti. Camila, buenos días. Buenos días, Esperanza. Hola. Muchas gracias por estas pláticas que nos proporcionas, que nos llenan de recuerdos, de sabiduría, de otras. Ay, ¿se quedó? ¿Soy yo? No. No, es ella. ¿Es ella? Sí. Hola, hola. Vamos a pasar con Alberto Vázquez, en lo que vuelve la señal de Camila. Muy buenos días a todos. Jorge, muchas Hola, gracias por revivirnos de esas memorias de la Ciudad de México y recordarnos de ese centro histórico tan bonito. Mi pregunta va más enfocada hacia la parte del lenguaje, o sea, se considera crónica también cuando tú tratas de ver cómo el lenguaje o describir cómo el lenguaje se modificó en esta mezcla entre el náhuatl y el español y distintos dialectos, incluso españoles y dialectos también dentro del mismo náhuatl. Palabras que me vienen a la memoria, algo así como aguas, teporocho, todo ese tipo de cosas que también los puedes utilizar como fuente de inspiración o te has enfocado a ese ángulo de ver la historia de la ciudad desde ese punto de vista. Sí, qué buena pregunta. Efectivamente, para mí eso es importantísimo. El habla de la gente, el habla en las calles, lo que la gente dice. Yo estoy todo el rato tomando nota de frases que escucho, de pregones, los que venden aquí afuera, cómo habla la gente en la calle. Eso es vital para mí, es agua fresca. Y entonces, en este libro ustedes van a notar que a veces hay un flujo de conciencia, a veces me enloquezco porque me pongo a meter muchas referencias, letras de canciones, formas de hablar, la gente cómo está hablando actualmente, eso a mí me interesa muchísimo, pero también me interesa mucho cómo hablaba la gente antes. Hay una parte donde yo estoy hablando del paso de Hernán Cortés y su gente por Tabasco, y en ese párrafo yo meto expresiones tabasqueñas, por ejemplo, o hay una parte donde me pongo a hablar de la lagunilla, de las
licuachelas y la gente bebiendo en el tianguis, las micheladas, y pues ahí también me pongo a derrochar frases, palabras, slang de la gente que está usando estos espacios, o cuando hablo de los vendedores que hay aquí afuera de mi edificio, pues los pongo. Cuando pasa la camioneta vendiendo frutas, yo realmente tomo nota de lo que está diciendo la megafonía y lo incluí en el libro, porque me interesa que esta oralidad quede en papel y que más adelante alguien diga, ah, así hablaba la gente en 2022, 2023 en el centro histórico. Pero hay muchas guiños. Este libro está plagadito de, de estímulos lingüísticos, de slang, de formas de hablar, de poner atención en líneas, de chistes locales, de frases, de palabritas en itálicas, que también es algo que la crónica tiene mucho, fijarte en los diálogos, saber escuchar las conversaciones, el diálogo, gente, cómo habla. Esto es vital, esto es importantísimo para la crónica. Ya regresó Camila, de donde andaba. Camila. Ahora nada más te falta abrir el micro. ¿No? Antropología social para el futuro, pone alguien en el chat, efectivamente. Sí. Bueno, pues vamos entonces a despedirnos aquí. Y Camila, y qué pena porque además ella, creo que sé que te quería preguntar. Gina Prian está aquí. Hola, Jorge Pedro, hola, grupo. Mira, Jorge Pedro, yo trabajo muchísimo con el mundo infantil, tanto cantar, jugar, hacer teatro, contarles cuentos, y últimamente, gracias a Esperanza y esta comunidad, también escribir para las niñas, para los niños, para incluso adolescentes. Y yo me topo siempre con esta terrible situación de cómo la historia está mal contada en México. Cómo hay versiones totalmente contradictorias de miles de situaciones. Tú al hacer crónica, creo, y corrígeme si estoy mal, pero supongo que lo haces como mucho más verídico. ¿Cómo manejarías la crónica para este mundo infantil? ¿O qué me recomendarías? ¿A qué historias de veras puedo recurrir? Que a la hora que yo las cuente y las narre, pues no esté diciendo aberraciones o mentiras. Es un tema valiosísimo el que pones sobre la mesa. Las infancias, los niños, las niñas, son los grandes desconocidos. Nunca se les toma en cuenta. Hay mucha gente que nadie toma en cuenta, como los ancianos, por ejemplo. A los ancianos parece que están invisibles, ¿no? Yo en este libro le dedico varias páginas a las exoservidoras de la tercera edad aquí en el centro, que platico con ellas. Pero bueno, los niños están todavía más invisibilizados, porque ¿cómo hablan? ¿Qué les preocupa? ¿Dónde están? Y su papel en la historia. Yo aquí me pongo a hablar de que en la conquista de Tenochtitlan, en el ejército cortesiano, había mujeres, había ancianos, había negros, había griegos, sicilianos, músicos, nigromantes. O sea, me pongo a revisar incluso los animales, las yeguas, los caballos que venían con ellos, los perros, los mastines que venían con ellos. O sea, como que es bonito acercarse a ver cómo eran estas personas. Pero fíjate, yo mismo nunca me pregunté, ¿habría niños en el ejército de Cortés, en el grupo, o sea, recién nacidos, adolescentes, pubertos, gente jovencita? ¿Cómo vivieron la conquista los niños? Porque siempre estamos pensando en los conquistadores, en Cuauhtémoc, en los aztecas, pero bueno, ¿y los niños dónde estaban? Obviamente había muchísimos, ¿no? Pues lo mismo pasa con el presente. ¿Dónde están los niños? ¿De qué están hablando? ¿Qué música oyen? Yo lo que haría, de hecho me acabas de inspirar, yo creo que lo voy a hacer, es escucharlos con sumo respeto, porque el cronista, como dice Martín Caparrós, es el que se quita de en medio para dejar ver. Entonces, imagínate estar con 8 o 9 niños en un salón y ponerlos a platicar entre ellos y grabar la sesión y luego transcribirlo
e incluirlo a manera de crónica. ¿De qué están hablando? ¿Qué les preocupa? ¿Cómo se visten? ¿Qué palabras usan? ¿Cómo es su vida cotidiana? ¿Cómo usan la ciudad? Eso sería muy inteligente y muy valioso hacerlo, porque los niños parece que han sido invisibilizados en la historia, estoy de acuerdo contigo, y también necesitamos escucharlos. Nos urge escuchar a los ancianos, nos urge escuchar a las disidencias sexuales y nos urge escuchar a las personas con capacidades diferentes, nos urge escuchar a los migrantes centroamericanos, nos urge escuchar tantas voces, pero yo empezaría por los niños. Tienes toda la razón. Pues gracias, pero sí te digo, un tema como muy controversial. ¿Cómo les cuentas tú a ellos? ¿Cómo reciben esta información cuando hay, desde nuestros libros de texto están tan deformadas las historias, tan deformado lo que leemos, ¿no? Ahora, ya nada más para concluir, porque hay más personas que quieren hablar. Me encanta que hayas hecho esta crónica en audio, que sea un audiolibro, porque precisamente las personas ancianas, las personas que ya no tienen la capacidad de mantener su memoria en algo, pueden volverlo a escuchar. Y también para las niñas y los niños puede ser un material útil, divertido, que se puede diversificar. Entonces, pues gracias. Qué plática tan maravillosa. Como siempre, un abrazo. Gracias. Gracias. Fíjate, contestando a lo que dices, yo creo que la mejor forma de contarle a los niños la historia es a través de las leyendas, de la oralidad. Ayer una conferencia que daba nuestra querida Ángeles González Gamio, ella hablaba de esto, de cómo la historia de la Llorona, de las leyendas del México colonial, las monjas, el Señor del Rebozo, todas estas historias de Don Juan Manuel, son leyendas para el pueblo y son leyendas para los niños, para los jóvenes, son sucedidos, leyendas que a lo mejor no son históricas, a lo mejor no son académicas, científicas, rigurosas, pero es literatura, son historias, es la oralidad. Y no hay mejor manera de acercar a los niños y a todo mundo que a través de los cuentitos. Entonces, cuando tú les cuentas la caída de Tenochtitlan, como me la contaba mi mamá de niño, como un cuento, y entonces llegaron los españoles y se sorprendieron con todas las pirámides que encontraron, y entonces toda esta oralidad hace que los niños desde muy temprana edad sientan interés por esto, y ya cuando sean adultos se pondrán a leer al respecto. Así es, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Gina, preciosa. Hola, Ceci Orbañanos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, un poco fachuda, entonces me verán en foto. Pero muchísimas gracias, Esperanza, Jorge, por esta cátedra. Qué sabroso viernes, qué maravilla. Bueno, 2 preguntas. Lula, ¿sabes si de casualidad allá, porque vivo hace años y disfruto mucho Cholula y estás ahorita dando ideas de cómo recorrer la ciudad y narrármela yo? ¿Pero conoces algo o no te interesaría venir y que vengan varios de este grupo a que hagamos un recorrido por Cholula y nos vayas guiando en cómo hacer una crónica? Ya sé que estás muy ocupado, pero bueno, yo lanzo la pregunta siempre. Y otra, bueno, pásanos tu agenda, por favor, para cuando vayas a comer con alguien, estemos en la junta, oreja bien parada para escuchar y deleitarnos con estas crónicas que compartes de la Ciudad de México. Me gustaría decir algo, qué generosa invitación y qué bonito lo que dices. Yo hace rato dije que el Valle de México es la zona urbana, la concentración urbana más antigua de América, pero Cholula es la ciudad más antigua, me parece que de América. Es una ciudad miles y miles de años de ser habitada ininterrumpidamente y es una ciudad sagrada, fue una ciudad sagrada, ¿no? En tiempos de la conquista. Es un tema interesantísimo el de Cholula. En fin, qué ganas de ir. Gracias. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Solamente queremos saber si en la tercera es la vencida y podemos escuchar a Camila. Si no, pues ya. No, se queda para cuando venga de nuevo nuestro invitado Jorge Pedro para el libro, porque creo que nos dieron unas ganas ya de empezar a leerlo y ya estás. A ver, Camila, ahora sí. Ahora sí, es que me botó la luz.
pero ya estoy aquí. Ya Pues estás aquí. nuevamente gracias, Esperanza, por esto que nos proporcionas. A Lupita. Es para a todos, aprendemos bastante y sobre todo con esos invitados de primera que tienes. Ay, gracias. Pues Jorge Pedro, yo soy de la tercera edad, yo creo que ya casi de la cuarta, pero me recordaste, yo toda mi niñez la pasé en Santa María la Ribera. Yo viví en la calle de Pino porque antes era puros árboles, ahora ya les cambiaron a poetas, escritores. Ahora Pino se llama Doctor Atle, Ciprés se llama Torres Bodet, etcétera. Pero yo toda la Alameda de Santa María, todo, yo la pasé de pequeña. Después, en la colonia Cuauhtémoc también viví, que también era la colonia española cuando yo era jovencita, era la colonia española. Ahí en la iglesia del Perpetuo Socorro, los sacerdotes eran españoles y se llevaba a cabo la Semana Santa como en Sevilla. Había saetas, todos ponían sus mantos españoles en los balcones. Total que nos llevaban a España. Muy, muy bonita la colonia Cuauhtémoc. Ahora vivo en la colonia San Rafael, que también es una maravilla. Vivo en una casa que ya tiene más de 100 años, se construyó en 1900. Entonces, y yo el centro histórico, antes de la pandemia, lo recorría casi todos los días, porque iba yo a buscar alguna cosa para costura y eso, y si no encontraba en un lugar, recorría yo todo el centro histórico. Moneda, también tomé un curso ahí en las calles de San Ildefonso, en la Universidad Obrera que está en Plaza Loreto. Todo eso es muy interesante. Yo recorrí y en Santo Domingo, ya desapareció, por cierto, el mesón de Santo Domingo, que se comía muy rico. Asistían muchos políticos a comer, ya desapareció. Y así va desapareciendo varias cosas que pues en el recorrido me doy cuenta. Ahora ya voy, pero acompañada. Antes me iba sola, ahora acompañada por tanta inseguridad, pero Roldán, lo de los chiles, ahí sigue. Y el restaurante ese Roldán se come muy rico, muy rico. Así es que me hiciste recordar todo un México. Muchas gracias. Muchas gracias. Roldán 37 se llama el restaurante. Sí, se llama. Es de Rómulo. Rómulo, sí. Qué bonito todo lo que nos cuentas. Yo vivo aquí a la vuelta de Santo Domingo y te tengo un chisme. Me han contado el otro día que la Hostería de Santo Domingo va a reabrir, que en realidad fue un cierre temporal. ¡Ay, qué maravilla! El crimen organizado y tal, pero la idea es que lo van a volver a abrir. Entonces, aquí en la calle de Belisario Domínguez. Sí. Y qué curioso lo de los nombres de las calles en Santa María, porque también Enrique González Martínez se llamaba Chopo, ¿no? Chopo, sí. Por eso el Museo del Chopo. Oye, la San Rafael es una delicia, es una colonia interesantísima de la que ya podremos platicar en otra ocasión. Te agradezco mucho tu comentario. Sí, es que San Rafael, bueno, yo me siento privilegiada porque para donde quieras ir, vas. Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste, estás en un punto donde puedes acceder a todos los lugares. Es la primera colonia de la ciudad que se construyó se fraccionó en 1859 para la gente muy moderna de aquellos años que ya no querían vivir en el centro y que querían tener unas grandes casas, calles anchas, una como burguesía naciente que se distinguía de la aristocracia que se quedó en el centro. Y es una colonia muy, muy, muy interesante, la colonia de los arquitectos. Sí, muy bonita. Gracias, Pedro.
Gracias. Camila. Gracias, Esperanza. Un abrazo. Jorge Pedro, tienes una conversación deliciosa. Aquí nos podríamos quedar a oírte porque estamos así. Pero bueno, pues ya no queremos alargar esto más porque seguramente tienes más cosas que hacer que estarnos contando todo lo que nos cuentas, porque te digo, nos podríamos quedar horas y horas. Eres de verdad un encanto. Gracias por aceptar la invitación y nos vamos a volver a ver porque ya tenemos tarea y todos ya estamos deseando leerte. ¿Qué pasa si nos acabamos el primero y queremos seguir leyéndote? Bueno, hay un par de libros anteriores, Amor por la Ciudad de México, Novísima Grandeza Mexicana. Solo pregunten por mi nombre en las librerías y ahí en el catálogo deben tener mis libros anteriores, pero este es el más reciente y el que acaba de... El que acaba de salir. El que acaba de salir es el que nos está dejando para leerlo, porque nos vamos a volver a encontrar con Jorge Pedro Uribe en un mes y medio por ahí. Yo no sé tu agenda cómo la tengas, pero nos ponemos de acuerdo para que tú nos digas cuándo es pertinente y volvernos a encontrar para que vuelvas a estar con nosotros. De verdad, un placer. Y nada, perdón. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas muy gracias. interesante. Gracias, Lupita. Gracias. Gracias, de verdad. Me encantó. Gracias. Felicidades. Gracias. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Lupita, muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Con mucho Bye, gusto, ya saben. Bye, bye. Bye, Gracias, Gracias, Lupita. Gracias. Gracias. Increíble plática, de verdad, increíble. Bye. Muchas gracias. Buenísima, ¿verdad? Sí, increíble. Sí, qué gran conversación. Nos Sí, podríamos una hacer aquí Muchas toda la gracias, Peri. mañana. La verdad es Saludos, mañana. China. yo no lo quería Saludos. interrumpir porque todo lo que decía era buenísimo. Pero bueno, fue un regalo gracias a Lupita Silva y vámonos a leerlo. Nos ponemos de Gracias. acuerdo con él. A ver, en agosto Gracias. venimos con el libro leído. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Bye. Bye.